Muy buenas a todos. Hoy vamos a seguir nuestro estudio de la palabra y vamos a dar continuación al estudio anterior. En el estudio anterior vimos cómo un hombre desobediente, acá, el cual abandona la palabra de Dios, se convierte en un varón débil. Pero en este caso, Acab no tiene una mujer de Dios a su lado, como Débora, la cual lo ayude a restaurarse como varón, sino que tiene a la antítesis de Débora, a Jezabel, una mujer apartada de Dios que sirve a Baal y a otros dioses, que su único fin es acumular más poder e imponer sus dioses a la nación de Israel. Tanto Jezabel como Acab se levantan contra Dios y Dios castiga a Israel con una sequía durante 3 años, hasta que el profeta Elías confronta a Acab, muestra quién es el verdadero Dios ante los profetas de Baal, el pueblo se vuelve a Jehová, al Dios de Israel, incluso Acab obedeciendo a Elías, y Elías ordena ejecutar a los profetas de Baal. Después de esto, la misericordia de Dios sobre Israel es patente y envía lluvia a la tierra. Hasta aquí lo visto en el estudio anterior, el cual, para conocerlo con más profundidad, recomiendo que lo vean y lo escuchen con atención, para no perder el hilo de este. Vamos a seguir en Primera de Reyes, capítulo 19 y versículo 1. Dice la palabra lo siguiente. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Después de todo lo ocurrido, después de que Acab había visto el poder de Dios, de cómo había destruido a los profetas de Baal, o sea, a los profetas de Jezabel, en vez de haberse arrepentido y darse cuenta que el verdadero mal nace en Jezabel, juzgándola o por lo menos expulsándola de Israel, Acab no lo hace y simplemente le cuenta a Jezabel lo que había ocurrido. Entonces tenemos aquí que el hombre débil se manifiesta aquí nuevamente, cumpliéndose lo que dice la misma palabra sobre aquel que no quiere aceptar a Dios en su vida y no se quiere volver de sus caminos torcidos. Proverbios capítulo 26 y versículo 11, que nos dice, como perro que vuelve a su vómito, así el necio que repite su necedad. Acá era un hombre necio y esto lo hacía un varón débil, alejado de Dios. Entonces la sabiduría no moraba en Acá. Como dice Proverbios capítulo 2, del versículo 1 al 6, dice lo siguiente. Hijo mío, si recibieres mi palabra y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y como es obvio, tampoco moraba en Jezabel la sabiduría, ya que ella directamente se oponía a Dios de manera clara y desafiante. En el fondo era una mujer necia. Y es que, y es de esta necedad que podemos definir el carácter de la misma Jezabel.
Para ello, vamos a mirar con atención el capítulo 14 de Proverbios, que trae mucha luz sobre las características de un necio, por lo cual este capítulo va a definir bastante bien el carácter de Jezabel. Vamos a empezar por Proverbios 14, el versículo 1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Jezabel estaba destruyendo su propia familia, quizás sin darse cuenta, al imponer su dominio sobre el marido. Había conseguido desestructurar su hogar y esto trae maldición. Tanto es así que, como veremos más adelante, Dios traerá la ruina a la casa de Acab por la maldad de él y de Jezabel. Esto lo veremos en otro estudio. Y la palabra de Dios se cumplía en esa época y se cumple hoy. Y cuando en la familia se levanta una mujer liderando un hogar, sometiendo al marido, ese hogar va a estar bajo juicio de Dios, por ser un hogar necio y desobediente a la palabra. Y está claro que el juicio será mucho más severo si esto ocurre en un hogar cristiano, porque al que más se le da, más se le va a demandar. Esto es un principio bíblico que no debemos nunca olvidar. A más conocimiento, mayor es el juicio para bien o para mal. Ni falta hace decir que este mismo principio del hogar se aplica también a nivel de las congregaciones o de las naciones. Acab y Jezabel eran un hogar, pero eran también los líderes de Israel. Y trajeron por sus actos juicio para su familia y juicio para el pueblo de Israel. En Proverbio 14 y en el versículo 3 nos dice lo siguiente. En la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios lo guardarán. La soberbia es otra de las características de Jezabel. Sus órdenes se tenían que cumplir sí o sí, independientemente de todo. Esto al final es altivez y soberbia en Jezabel lo que se destilaba quizá demasiado este carácter de soberbia en ella misma. En el versículo 6 nos dice, busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas el hombre entendido la sabiduría le es fácil. Jezabel se burlaba de Dios, lo atacaba. No quería saber nada de la sabiduría en el Señor, Jehová, pero buscaba la sabiduría fuera de Dios, a través de diferentes dioses. Dioses mudos y sordos, como Baal, a través de sus profetas. Pero en estos dioses, Jezabel no iba a encontrar nada a no ser la muerte. Eso es lo único que podría encontrar en estos dioses. Versículo 7. Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Lo que enseñaba Jezabel al pueblo de Dios, o sea, a Israel, eran palabras de muerte, ya que acercaban al pueblo a estos dioses de Jezabel. De Jezabel no podía salir nada de sabiduría de Dios. No podía salir nada que fuese de provecho para nadie. Versículo 8. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. En este versículo, para entenderlo bien, donde se ha traducido como indiscreción, sería más correcto haber puesto necedad, tal como aparece en los textos originales.
sea, quedaría más la necedad de los necios es engaño. Sería lo más correcto. Aquí se sigue la línea del versículo 7. Se refuerza que la boca del necio, que se cree sus propias necedades, solo puede salir que engaño y mentira. Son de estos engaños que Jezabel envenenó al pueblo de Israel. Versículo 9. Los necios se mofan del pecado, mas entre los restos hay buena voluntad. Jezabel era una mujer insensible al pecado. Le daba igual lo que hubiese que hacer con tal de alcanzar sus propios fines. Para Jezabel, el fin justificaba todo medio. Y esto lo volvía a una mujer ya de por sí peligrosa. Lo que humanamente se llama de sociópata. Una persona sin arrepentimiento ni remordimiento por su maldad. Esto es lo mismo que habla Pablo en el libro de Efesios. Vamos a leer un momento en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 17. Del 17 al 19. Esto digo e insisto en el Señor, que no os conduzcáis más como se conducen los gentiles, en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, debido a la dureza de su corazón. Una vez perdida toda sensibilidad, se entregaron a la sexualidad para cometer ávidamente toda clase de impureza. Esto comúnmente es lo que se llama alma o mente o corazón cauterizado o endurecido. Volviendo a Proverbio 16. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Jezabel era insolente y confiada. Creía que podía derrotar a Jehová, el Dios de Israel, desde el trono que había usurpado en la práctica a Acab, y rodeada de sus dioses. Solo una persona que no está en su juicio puede creer que puede desafiar a Dios y ganarle. Dice también el Romano capítulo 8, versículo 31, dice lo siguiente. ¿Qué pues diremos frente a estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y en los versículos 38 y 39, por lo cual estoy convencido que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Con lo cual, Jezabel no podía derrotar bajo ninguna circunstancia a Dios, aunque ella creyese que sí lo podía hacer. Era necio, al fin y al cabo. Volviendo a Proverbios, versículo 17. El que fácilmente se enoja hará locura, y el hombre perverso será aborrecido. Jezabel, como vamos a ver, también actuó de manera pasional ante las situaciones adversas para ella, tomando decisiones que a la larga fueron en su contra y la llevaron a desgracia y a la muerte más horrible. Estos versículos de Proverbios que hemos estado leyendo definen a grandes rasgos las líneas básicas del carácter y manera de actuar de Jezabel, siendo estos mismos proféticos de cómo sería ella. Recordemos que
El libro de Proverbios fue escrito por Salomón aproximadamente unos 100 años antes del reinado de Jezabel. Volviendo ya al libro de Reyes, vamos a ver en específico cómo la ira domina a Jezabel y, y actúa sacando a relucir la maldad que existe en ella ya sin ningún tapujo. Vamos al libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 2. Entonces envió Jezabel a Elías, un mensajero, diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de hecho. Cuando se entera Jezabel de la muerte de sus profetas, los profetas de Baal, Jezabel rompe en cólera y fija su objetivo en destruir a aquella persona que está siendo piedra de tropiezo para sus planes, o sea, Elías. Cuando un varón de Dios va a la batalla y se enfrenta directamente contra las huestes del enemigo, tal como Elías, tiene que tener la certeza que Satanás no va a dejar impune el ataque que ha sufrido y va a atacar con toda su ira, con todas sus armas, contra los hombres de Dios. Y en este caso fue Elías el objetivo. Elías cometió un error fundamental y fue subestimar al enemigo. Recordemos un pasaje del capítulo anterior para darnos cuenta de esto. En Primera de Reyes, el capítulo 18 y versículo 27. Que dice lo siguiente este versículo: Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: Gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme y haya que despertarle. Elías se burló del poder del enemigo. Es cierto que el Señor está por encima de cualquier enemigo, como lo dice Romanos 8, que lo hemos leído antes. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero no hay que subestimar al enemigo, como nos encontramos en 2 de Corintios. Vamos a leerlo. En 2 de Corintios, capítulo 2, versículos 10 al 11. 10 al 11. Dice así Pablo: Al que vosotros habréis perdonado algo, yo también, porque lo que he perdonado, si algo he perdonado por vuestra causa, lo he hecho en presencia de Cristo, para que no seamos engañados por Satanás, pues no ignoramos sus propósitos. O sea, Satanás está buscando un resquicio, está esperando cualquier mínimo agujero para meterse y atacarnos a nosotros mismos, a nuestro entorno. Al final todo es para destruirnos o debilitarnos. También en segunda de Corintios encontramos otra alerta en el capítulo 12 y versículo 5 en adelante. De aquel hombre me gloriaré, pero de mí mismo no me gloriaré, sino en mis debilidades. Porque si acaso quisiera gloriarme, no sería yo insensato, pues diría la verdad. Pero desisto, para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí o oye de mí, y para que no me exalte desmedidamente por la grandeza de las revelaciones, me ha sido dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee,
para que no me enaltezca demasiado. En cuanto a esto, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Por eso me complazco en las debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones y angustias por causa de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, el ego, uno mismo, que es lo que está hablando aquí Pablo, creerse uno que uno lo sabe todo o tiene toda la revelación, es un peligro latente en cualquier cristiano, en cualquier hombre o mujer de Dios. Creerse estar firme es el primer paso para la derrota. Y como dice en Primera de Corintios, capítulo 10 y versículo 12, así que el que piensa que estar firme, mire que no caiga. Pablo tenía esta enseñanza muy bien aprendida. Fue Dios, como dice el propio Pablo, que permitió el aguijón en la carne del mismo, para que él en ningún momento perdiese su brújula espiritual, entendiendo que el hombre sin Dios no es nada, para que los conocimientos que el propio Dios le había revelado a Pablo no se volviesen en su contra, exaltando el yo en sí mismo, eh, mirándose a sí mismo como el centro o lo sublime de todo, abandonando al final y traicionando a Dios. Pero Dios dejó todo bien atado en Pablo, para que éste no se perdiese en ninguna de las mentiras de Satanás y del pecado. Y como digo, esto es una enseñanza fundamental a todos los cristianos, sobre todo a los que más estudian la palabra y se creen que están seguros, firmes, y que no les va a pasar nada en sus vidas. Realmente el que se cree más seguro es precisamente el que está en mayor peligro, porque el que siente el peligro va a clamar al Señor para que lo sostenga ante la adversidad. El ego es el pecado que todos los hombres cometemos con más facilidad todos los días prácticamente. Es un pecado muy sutil, pero cada vez que tomamos decisiones por nosotros mismos, sin consultar al Señor en oración o sin tomar la decisión en base a la palabra de Dios, nos convertimos nosotros mismos en nuestros propios dioses, abandonando en ese momento a Dios. Nos volvemos idólatras de nosotros mismos. Por esto, la idolatría es uno de los pecados más nocivos que hay. Y es triste que la mayoría de los cristianos ven la idolatría simplemente si alguien tiene figura o no tiene figura. Solo se fijan en el exterior, pero no se fijan en la peor de las idolatrías, la idolatría a uno mismo. Esa es la peor de todas, sin ninguna duda. Es por esta idolatría que Dios más se tuvo que preocupar por Pablo, y es por la que más necesitamos luchar. Tenemos que tener claro que el enemigo es cruel y despiadado, y utilizará esta idolatría contra uno mismo. Entonces, volviendo a Elías, como vemos, se burló del enemigo, lo subestimó, pero él creyó que lo tenía ya todo bajo su control al haber matado a los sacerdotes Baal, a 450 hombres. En ese momento quizá Elías pensó que podría suponer una mujer sola si él ya había logrado matar a 450 hombres.
Y es aquí que la mente de Elías lo llevó a error. Y por no tener sus ojos y oídos espirituales listos en ese momento, se cegó en su propio ego, dejando viva a Jezabel. Confió en sí mismo antes que preguntarle a Dios qué hacer con la raíz de los problemas de Israel, que era Jezabel. Y por no preguntar la raíz del mal, Jezabel se vuelve violentamente contra él. Y Elías cae en el arma más mortífera de Satanás, que es el miedo y el desánimo. Vamos a volver a nuestros pasajes de Primera de Reyes 19, versículo 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Viendo, así es como empieza este versículo, viendo. Creo que no deja lugar a dudas que Elías había caído en el error de confiar en sí mismo, en lo que veían sus ojos naturales. Por eso empieza este versículo con la palabra viendo, que Jezabel lo iba a matar. Eso es lo que veían sus ojos naturales. Elías había perdido en ese momento su mirada hacia Dios. O sea, uno de los mayores profetas que Dios había levantado había caído en este momento. Se encontraba derrotado por lo que hemos dicho, por el pecado más sutil. El mismo pecado que Dios se preocupó en salvaguardar a Pablo siglos más tarde. Elías fue sin duda el instrumento que utilizó Dios para mostrarnos a todos nosotros, a todos los cristianos, que hasta los hombres que están más próximos a Dios pueden ser derribados por el enemigo y sus armas. Esto no es más que una alerta en la palabra importantísimo para cualquier cristiano. Si Elías, que fue un gran profeta, cayó, ¿por qué no va a decaer cualquier otro hombre? Elías en esos momentos debería haberse fortalecido en la palabra de Dios. Debería haber recordado por su bien, por ejemplo, este salmo que voy a leer de David, el Salmo 27, lo vamos a leer, Salmo 27, los primeros 3 versículos. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré, temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Porque, hermanos, todos vamos a sufrir tribulaciones y angustias. Y esto lo dijo el propio Cristo en Juan 16. Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La vida del cristiano en este mundo es una vida de lucha y sufrimiento. Esta es la realidad. Enseñar otra cosa es mentir a los hermanos. En este mundo no encontraremos una tranquilidad duradera. Estamos en guerra y en la guerra hay días mejores y días peores. Sabemos que la vamos a ganar, ¿sí? Dios nos lo garantiza en su palabra, pero habrá días muy malos.
Y en esos días malos es cuando más se va a forjar el carácter, el verdadero carácter del cristiano, en los días malos. Si nuestra vida en este mundo transcurre sin adversidades, siempre todo tranquilo, todo en paz, debemos preguntarnos por qué Satanás no nos ataca. Quizás porque no lo estamos molestando, lo que significa que no estamos enfrentándolo, no le estamos ofreciendo batalla, sino que estamos siendo al final compartícipes del propio enemigo. Eh, no estamos comportándonos como cristianos en esa situación, porque quizás no estamos guardando la santidad o quizás nos hemos descuidado con predicar la palabra de Dios al mundo. No necesitamos tampoco estar buscando a Satanás como cristianos. Si realmente lo somos, Él vendrá a atacarnos e intentar destruirnos. O sea, esto de ir buscando a Satanás, nada. Él te busca antes. La tribulación y la batalla es el día a día del cristiano, como encontramos en los siguientes versículos que vamos a leer. Vamos a empezar por el libro de Romanos, capítulo 5 y versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia. En segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 8 y 9. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, abatidos, pero no destruidos. En Primera de Pedro, capítulo 4 y versículos 12 y 13. Amados, no os sorprendáis por el fuego que arde entre vosotros para ponernos a prueba, como si os aconteciera cosa extraña. Antes bien, gozaos a medida que participáis de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con regocijo. Y también en Santiago capítulo 1, del 2 al 4. Hermanos míos, tenedlo por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero que la paciencia tenga su obra completa para que seáis completos y cabales, no quedando atrás en nada. O sea, la vida de cristiano en este mundo es una vida de tribulación y pruebas. Esta es nuestra realidad. Y todo esto para refinar nuestra fe. Como decía, por ejemplo, en Romanos 5.3, la tribulación produce perseverancia. Y sigue diciendo lo siguiente, volvemos un momento a Romanos, capítulo 5, versículo 4, y la perseverancia produce carácter probado, y el carácter probado produce esperanza, y la esperanza no acarrea vergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. En la tribulación, Elías quiso tirar la toalla, rendirse. Volvemos a Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y esto nos recuerda a otro caso de otro gran hombre de Dios, de Job. Vamos a leer un momento Job capítulo 3, versículo 9 en adelante hasta el 13.
Oscurezcánse las estrellas de su alba, espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y a qué los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Job quería morirse, Elías quería morirse, pero ambos Dios los levantó de nuevo. Volvemos a Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 5 al 7. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volvió el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Dios levanta a Elías dándole el alimento y el agua que necesitaba. Elías necesitaba comer físicamente, sí, pero también necesitaba en ese momento el alimento espiritual. El ángel le da pan hecho en piedra incandescente y agua, o sea, pan y agua. No es más al final que un simbolismo del alimento espiritual, aquello que a Elías le hacía falta en eso, le había faltado en esos últimos días, ya que si se hubiese alimentado bien espiritualmente, no hubiese tenido el ataque de Jezabel. Y vamos a prestar mucha atención a estos tres versículos porque aquí se encuentra al propio Cristo presente. Lo primero que encontramos es que Elías recibe comida para recobrar su fuerza y mantenerse con vida. Encontramos la vida. En segundo lugar, el ángel le dice, levántate y come porque largo camino te resta. Es una referencia al camino. La vida, el camino. En tercero, el ángel le lleva comida dos veces. Eh, y en el versículo 5 simplemente se habla de un ángel, pero no que sea el ángel de Jehová, sino un ángel, simplemente. Eh, que se defina como el ángel de Jehová solo ocurre en la segunda visita, donde la palabra reconoce como ángel de Jehová. Y recordemos, en la palabra de Dios, el do está ligado al testimonio verdadero. Esto viene de la escritura del Pentateuco, ¿no? Eh, pero el propio Cristo en el libro de Juan nos lo deja claro. Juan capítulo 8 y versículo 8 y versículo 17. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. El dos como símbolo de la verdad. Entonces, ¿qué encontramos? El camino, la verdad y la vida representado en estos tres versículos. O sea, encontramos los tres elementos que definen al propio Dios, al propio Jesucristo. Están presentes en el momento, o sea, Cristo al final está presente en este momento de mayor angustia y debilidad de Elías. Entonces, no cabe duda de quién era este ángel nombrado en este pasaje.
no podía ser otro que el propio Jesús, levantando a Elías para que siguiese el camino de Dios, para que volviese a él. Y volviendo a Primera de Reyes, versículo 8, se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. Este versículo 8 no es más que la vida del cristiano. Dios nos levanta, nos fortalece a través de su palabra para caminar toda nuestra vida en un mundo seco, donde domina la muerte, o sea, la falta de la palabra de Dios, esa falta de agua, cierto, hasta llegar al reino de Dios, representado en este versículo como el monte Oreb, el monte de Dios. O sea, estos versículos tienen un trasfondo muy, muy profético, eh, muy profundo. O sea, encontramos en estos 4 versículos el plan de Dios, el sacrificio de Cristo, la vida cristiana y todo esto en 4 versículos en medio del peor momento de la vida de Elías. Y al final, esto es una de, de las muchas pruebas que nos deja Dios en la propia palabra y que la definen como que es auténtica. Es imposible que esto haya salido al final de una mente humana. O sea, este montaje, esto que está aquí, o sea, es imposible que haya sido por alguien humano. Es simplemente otra evidencia más que está aquí. Vamos a seguir con el texto, versículo 9 en adelante. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuya boca no lo besaron. Una vez que Dios restauró a Elías de haberse Elías alejado de Dios, siguiendo simplemente sus propios deseos carnales, es cuando Elías expone a Dios sus temores, deposita en Dios sus miedos y Dios le manda a que vuelva al punto donde lo había dejado,
a que se volviese del camino que había tomado y volviese a obedecer los mandatos de Dios, como varón y profeta de Dios que era Elías. En este conjunto de versículos eh, hay un detalle curioso y es que encontramos la Trinidad de Dios en estos versículos. En primer lugar, en los versículos 5 al 7 encontramos a Jesucristo, como ya hemos estado analizando. En segundo lugar, en el versículo 9 dice, viene a él palabra de Jehová. Este venir a él es la forma como el Espíritu Santo revelaba a los profetas de Dios lo que tenían que saber, por ejemplo, en sus sueños, como es este caso. Entonces tenemos aquí, en este el versículo 9, al Espíritu Santo. En tercer lugar, en el versículo 13, tenemos a la voz de Dios Padre, en el exterior de la cueva. Elías se cubre el rostro en este versículo, no dejando lugar a dudas que es el Padre que se encontraba allí. Y tanto el Espíritu Santo como el Padre dicen lo mismo. ¿Qué haces aquí, Elías? La misma pregunta, se repite el texto ante el Espíritu Santo en el versículo 9 como en el versículo 13. ¿Qué haces aquí, Elías? Dejando claro que los tres, y en este caso en específico el Espíritu Santo y el Padre, son uno. Y sabemos que Cristo y el Padre son uno por el propio Evangelio. En Juan 10:30 dice, por ejemplo, yo y el Padre una cosa somos. O sea, la Trinidad escrita como siendo lo mismo. Tres personas, un mismo ser. Job también fue puesto en tribulación y Job salió de esta tribulación reforzando su fe y viendo a Dios tal y como era. En Job, capítulo 42 y versículos 3 al 5. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Elías y Job son ejemplos de la obra de Dios con el hombre y deben ser ejemplos para nosotros para entender que sin Dios estamos perdidos, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero si estamos derrotados a nosotros mismos, a nuestro ego, y entregados con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón a Dios, nadie nos podrá separar del amor de Dios. Elías se complació en su propia mente, dejando viva a Jezabel. No fue el varón de Dios perfecto en ese momento, radical y firme en la palabra, y dejó la puerta abierta a recibir el ataque del enemigo. Nosotros como cristianos debemos de ser conocedores y radicales en el cumplimiento de la palabra de Dios, aunque haya cosas que no podamos entender aún. Si Dios nos da un mandato, debemos obedecerlo. O no fue radical el mandato de Dios a Abraham de sacrificar su primogénito de Sara, Isaac.
¿Y qué hizo Abraham? Obedeció a Dios y en su obediencia estaba dispuesto a sacrificar lo que más había anhelado toda su vida y que Dios le había dado, su hijo Isaac. Abraham mostró ahí su fe y obediencia ante Dios. Por tanto, estemos firmes en el Señor, no en nosotros mismos, sino en el Señor. Y ya para terminar, vamos a leer la recomendación que da Pablo a los Efesios para evitar caer en la garra del enemigo. En el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis hacer frente a las intrigas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Por esta causa, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y después de haberlo logrado todo, quedar firme. Permaneced pues firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, vestido con la coraza de justicia, y calzados vuestros pies con la preparación para proclamar el Evangelio de la paz, y sobre todo armaos con el escudo de la fe, con, con que podréis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo en el Espíritu con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. Y también orad por mí, para que al abrir la boca me sean conferidas palabras para dar a conocer con confianza el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadena, a fin de que por ello yo hable con valentía como debo hablar. Entonces, oremos unos por otros para que el Señor nos guarde y nos fortalezca en nuestros momentos de duda, tal y como lo pide Pablo a todos nosotros, a los santos de la Iglesia de Cristo. Bueno, y hasta aquí este estudio de hoy. Continuaremos en los próximos días con esta pequeña serie que estamos haciendo. ¿Y quieres añadir alguna cosa? Sí, darle las gracias a todos los oyentes, todos los que participan y nos acompañan cada semana a estos estudios. Animarlos a que continúen con nosotros en las siguientes partes de esta serie que se está desarrollando. Y recordarles que se suscriban a nuestro canal, que le den a la campanita para que semanalmente les llegue la notificación y que cualquier duda, comentario es de gran aporte para nosotros. Pueden escribir en los comentarios y estaremos respondiendo de manera muy rápida. Les damos las gracias, los bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y que tengan una semana excelente y bendecida. Que Dios les bendiga en esta semana. Amén.